Bienvenidas y bienvenidos a Con Tacones y Bototos, un espacio donde hablaremos sobre trabajo, derechos y la fuerza de las mujeres que mueven nuestro país. Hoy conversaremos sobre los derechos de las mujeres en el ámbito formal e informal, un tema que cruza la economía, la política y la vida cotidiana. En Chile, miles de mujeres trabajan sin contrato ni seguridad social. Muchas de ellas, además, sostienen los hogares y cuidan a otros. Hoy nos acompañan voces que trabajan desde distintos frentes por los derechos de las mujeres. Tenemos a el diputado Andrés Giordano, Lorena Estivales, Seremi del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Noemí Martínez, ex consejera regional metropolitana. El diputado Andrés Giordano ha sido impulsor de leyes laborales con enfoque de género. Las Seremi me indican que lidera programas de apoyo a mujeres trabajadoras y cuidadoras. Y Noemí Martínez, como consejera regional, también es activista por la equidad territorial. Para nuestro primer bloque vamos a hablar sobre el panorama actual. Voy a partir consultando a nuestra Seremi. Desde su experiencia territorial, ¿cómo describiría la situación actual de las mujeres en el mercado laboral chileno? ¿Qué avances concretos hay en el fortalecimiento de la autonomía económica femenina? Wow. Bueno, gracias. Yo diría varias cosas. Primero, que efectivamente han habido avances a propósito de políticas públicas que han favorecido, digamos, la incorporación de las mujeres al trabajo productivo, porque hemos estado toda la vida en el reproductivo, no remunerado, pero hay brechas aún. O sea, yo estuve buscando datos de los informes que se elaboran trimestralmente sobre ocupación, desempleo, y en el último trimestre, aquí en la región metropolitana, los hombres alcanzaron una tasa de participación laboral del 74,9% y las mujeres del 52,2%. Ahora, en ese grupo de ese 52% de mujeres, hay mujeres que trabajan por horarios, hay mujeres, porque esto es tasa de participación, no quiere decir que estén necesariamente en empleos dependientes y remunerados. Hay harto emprendimiento y hay harta informalidad también. La informalidad también tiene brecha con cara de mujer. La informalidad en los hombres supera el 20% y el de las mujeres supera el 25%, más o menos. Eso es lo que se alcanza a medir, ¿no? Porque hay igual un grupo que trabaja en la informalidad que ni siquiera es reconocido en las encuestas, ¿no? Entonces, yo diría que hay todavía muchas brechas de mujeres jefas de hogar que están en condición de pobreza, que son cuidadoras informales. El tema de cuidados nos ha permitido darnos cuenta de cómo las mujeres que tienen que dejar de trabajar para ejercer como personas cuidadoras principales, informales y no remuneradas, ha significado un empobrecimiento enorme, porque cuidar es caro, pero además dejas de percibir ingresos. Entonces, bueno, por eso estamos trabajando en temas de apoyos y cuidados para ir en apoyo a ese 86% de mujeres que son el universo que cuida. O sea, hay un 86% de mujeres y 14% son hombres que cuidan. Así que hay una brecha gigante ahí también. Muchas gracias. Noemí, tú fuiste parte del Consejo Regional Metropolitano. ¿Qué brechas ves en la región metropolitana respecto al acceso al empleo, transporte y servicios para las mujeres trabajadoras? Bueno, primero agradecerles por la invitación y por también poder quizás hacer un aporte aquí en este podcast que creo que va a salir muy bonito. Mira, en la región metropolitana se da este fenómeno también de desigualdad que existe a nivel país. Aquí también existe una brecha gigante en relación a las distintas comunas y a las distintas zonas de la región metropolitana. Hoy día no es lo mismo vivir en la zona oriente que en la zona poniente o en la zona sur de la región metropolitana. Yo creo que en relación a las brechas principales que tienen que ver, por ejemplo, con temas de acceso a servicios o transportes, etcétera, existe una perspectiva y una mirada desde las mujeres que evidentemente nos perjudica mucho más. O sea,
cuando tú haces un trayecto como mujer, independiente de la comuna que sea esto, no haces un trayecto directo, para ejemplificarlo. A diferencia de los hombres que van desde el trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Las mujeres generalmente tenemos pausas durante el trayecto, por ejemplo, en los temas de conectividad para dejar al niño al jardín, a la sala cuna, al colegio, las compras, etcétera. Entonces ya eso dificulta mucho el tema de el transporte, por ejemplo, público. En relación a los servicios, también existen diferencias que son brutales. Por ejemplo, una mujer en Cerro Navia no tiene acceso a supermercado y con suerte a un cajero automático en toda la comuna. Entonces, esas diferencias hacen también que sea muy perjudicial para las mujeres el desarrollo de su vida cotidiana. En general, también los datos dicen que la brecha que existe en mujeres se da principalmente en las mujeres de la zona sur y en la zona poniente. Son las que más tienen que verse como complicadas en temas de conectividad, de servicios, etcétera. También de acceso al jardín infantil, paso a la primera infancia, la educación, etcétera. Entonces, evidentemente que, y para qué hablar también de las zonas rurales, o sea, también ahí existe otra dinámica y también existe otra problemática que también dice relación, sobre todo también con los temas de transporte, que esos son los más complicados en las zonas rurales. Así que hay desafíos importantes para la región metropolitana en poder avanzar en mejores condiciones para las mujeres. Gracias. Diputado Giordano, desde el Congreso, ¿cómo evalúa las principales brechas estructurales que aún persisten para las mujeres trabajadoras? Bueno, primero que todo, muchas gracias por hacer posible el compartir esta conversación sobre un tema que es fundamental y que tiene que ver con la desigualdad estructural que existe en nuestro país en diversas áreas de nuestra vida, pero particularmente en el caso de las mujeres, con mucha notoriedad y con data que lo demuestra en el mercado del trabajo. Entonces, bueno, hoy día que me toca ser no solo parlamentario de la zona norte, a quienes aprovecho de saludar por si alguien nos está viendo o escuchando en este podcast, nos ha tocado revisar varias iniciativas que de alguna manera buscan hacerse cargo de algunos indicadores que son muy complejos y que ya se han mencionado acá. Como el primero es que todavía tenemos brechas salariales muy, muy importantes, ¿no? Por el mismo trabajo, por la misma función, con las mismas cualidades técnicas o profesionales. Las mujeres siguen teniendo una brecha importante en lo que ganan. La mayoría de los casos nos muestran todavía hay estadísticas distintas. Algunos dicen que en general los hombres ganan un 17% más, hay otras estadísticas que dicen que es un 24% más, pero en cualquier caso existe una brecha que nos ha impulsado, y de hecho tenemos un proyecto de ley en ese sentido hoy día avanzando en el Congreso, está en segundo trámite en el Senado y esperamos que pueda ser un colaborador, porque muchas veces las iniciativas legales habilitan cambios que son culturales. Y en el interior de las empresas, por cierto que lamentablemente en un país de mínimos como en el que vivimos, la ley suele ser un impulsor de estas transformaciones. Por ejemplo, no sé, también ahora que se promulgó la ley Karin, ya no normalizamos tanto el maltrato en los espacios de trabajo, pero hace 5 años atrás que tu jefe te levantara la voz y te gritoneara, o que te tirara un chiste sexista, o que de repente, no sé, tuviera alguna actitud violenta a propósito de la jerarquía, estaba bastante naturalizado. Uno lo veía hasta en los shows de comedia, pues, como el jefe gritoneando, etc. Entonces, bueno, ahí hay cosas que son importantes. Todos los indicadores laborales nos dicen que hay brechas entre hombres y mujeres. No es solo el tema de los salarios, es el tema de la informalidad. Ya se mencionó también, pero la informalidad es claramente mayor en el caso de las mujeres por varias razones. Y solo me voy a detener en este último punto. Y es porque generalmente las labores de cuidado que entran a jugar un rol muy, muy importante en la distribución de las distintas funciones de la sociedad hacen que sea mucho más complejo para una mujer acceder a trabajos que tienen mejores remuneraciones, que tienen más horas. Las mujeres trabajan además mucho más en turnos parciales que en jornadas completas, precisamente por este tipo de circunstancias y también porque los empleadores buscan a mujeres precisamente para entregar condiciones mucho más precaria. Entonces tenemos una precarización asociada también a trabajos altamente feminizados. Con este dato cierro. De los 27 rubros en que las mujeres
de alguna manera tienen mayor porcentaje de participación que los hombres. En 16 de ellos los salarios son inferiores a la media nacional. Es decir, hay condiciones estructurales vinculadas a la distribución de las tareas de cuidado y vinculadas a discriminaciones históricas que se tienen que corregir. Y por cierto, ahí hay algunas iniciativas que conversaremos quizás más adelante que buscan corregirlo, pero tienen que ver con una transformación legal primero para luego una cultural. Muchas gracias, diputado. Vamos a pasar al segundo bloque, donde les voy a preguntar, vamos a hablar sobre el trabajo informal y su reconocimiento, que esa es otra área, ¿ya? Vamos a seguir con la Seremi, con el mismo orden que estábamos, ¿ya? Muchas mujeres trabajan cuidando, vendiendo, limpiando sin contrato ni previsión. ¿Cómo se aborda esta realidad desde su cartera y cómo se implementa en comunas vulnerables del Gran Santiago? Bueno, lo que ustedes señalan es una realidad. Nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social trabajamos con grupos que llamamos de especial protección, ¿no? Personas mayores, personas con discapacidad, pero también las familias más vulnerables, así se les llama ahora, en mi tiempo se les llamaban familias pobres. Tenemos un grupo de casi 13.000 familias en la región metropolitana que trabaja en el programa Familias del Subsistema de Seguridad y Oportunidades. Y ahí hay una conexión súper importante con todas las líneas de emprendimiento del FOSI. Las mujeres, cuando no tienen una ocupación estable y tienen que cuidar, nos pasa, lo hemos visto con mamás de niños neurodivergentes, con personas cuidadoras de personas con algún grado de dependencia. En general, lo que nos piden es apoyo para generar alguna actividad económica, generalmente emprendimientos del rubro alimentos, y que se puedan desarrollar desde la casa, ¿no? Porque necesitan compatibilizar, especialmente en aquellos hogares que son monoparentales, donde las mujeres son las jefas de hogar, necesitan estar en la casa porque aman a sus hijos y no quieren dejarlos solos. Entonces, es una realidad que las obliga o a emplearse por horas o a generar o a buscar espacios de emprendimiento. FOSIS ha hecho un camino ahí largo, que es un servicio dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. En su tiempo también Cernameg, con el programa Mujeres Jefas de Hogar, donde veíamos que había un impulso de las mujeres por las líneas de salida que tenían en ese tiempo el programa Jefas de Hogar del camino independiente, ¿no? El camino independiente es súper difícil, es frustrante, y lo que tiende a pasar es que esos emprendimientos se transforman en emprendimientos de subsistencia. Y eso, de alguna manera, sigue perpetuando las condiciones de ese grupo de mujeres, digamos, más empobrecidas, ¿no? Entonces, a través del programa de familia se pesquisa, se coordina su ingreso a postulaciones de distinto tipo. Hoy día hay un esfuerzo grande por tratar de que esas mujeres se formalicen, porque el Estado ya no entró en vigencia una ley de cumplimiento obligatorio tributario en que el Estado no va a poder traspasar recursos a mujeres que no tengan formalizados sus emprendimientos. Eso es bien duro, digamos, se está viviendo de una manera bien difícil. Entonces, yo creo que hay una cierta fantasía en esto del emprendimiento. Nosotros hemos conocido mujeres cuidadoras que tienen hijos del espectro autista que tienen que trabajar toda la noche cuando el niño está durmiendo, porque el ruido de cualquier máquina de coser, de bordar, lo que tengan, no los deja, los niños gritan, no tienen un espacio aislado en sus viviendas. Entonces, yo diría que la feminización de la pobreza se vive y la vemos desde esa lógica, ¿no? Hay mujeres que trabajan remuneradamente y requieren apoyos para, por ejemplo, del programa de 4 a 7 de Cernameg, para poder llegar a buscar a sus hijos y que no estén solos en las escuelas. Y yo diría que el tema de los cuidados nos ha mostrado, es otra realidad
el otro día estuvimos en Recoleta, en la casa de una mujer que cuida a su abuela con una demencia. Y ella tiene un maravilloso emprendimiento y decía, mira, antes de que llegara el programa Red Local de Apoyos y Cuidados, yo tenía votado mi emprendimiento. Ahora, cuando viene la cuidadora de respiro, yo me dedico a hacer. Ella vende casitas, unas casitas preciosas con un diseño propio de gatitos. Preciosa, unas casitas con colita, bueno, en fin, una cosa preciosa. Y solo lo puede hacer cuando va la cuidadora de respiro a su casa. Entonces tú dices, chuta, ¿cuánto el Estado puede cambiarle la vida a algunas mujeres con solo una cuidadora de respiro que vaya 2 mañanas a la semana, ¿cachai? Bueno, en fin, ese grupo de mujeres que están en ese 40% de focalización que nosotros tenemos, es un grupo al que hay que prestarle muchísimo apoyo, respaldo, porque si no van dando vuelta en las mismas condiciones y no despegan, ¿no? Y yo creo que ahí falta un poco más de política pública coordinada para que esa situación cambie. Gracias. Noemí, ¿cómo se percibe la informalidad laboral en la región metropolitana? ¿Qué comunas son las más afectadas y por qué? Chuta, no tengo el dato preciso de qué comunas son las más afectadas, pero lo que sí sé es que los temas de informalidad han aumentado y tienen mucha correlación también con los temas de migración. En lo específico, cuando yo fui consejera regional, me tocó representar gran parte de las comunas del Distrito 9, la zona norte de la región metropolitana y también la zona poniente. Y si bien es cierto, es un fenómeno como bien transversal, hoy día se ve mucho más acrecentado por el tema de estas olas de migraciones, que si ya tienes el componente de que están de manera irregular y no pueden formalizar ni pueden regular su situación migratoria, más aún difícil poder emprender o trabajar o desenvolverse en medio de un mercado laboral más formal. Entonces, es complejo y quería tomar un poco, continuar como con lo que decía la Seremi acá, con la Lore. Yo creo que las distintas instituciones han tratado de aportar, pero existe efectivamente una dificultad en la coordinación. El gobierno regional también ha tratado de hacer un aporte desde el tema de los cuidados, con un programa que también tiene componentes bastante parecidos en relación a hacer como una intervención con triadas, con diadas de trabajador social, psicólogo, personas también que van a hacer limpieza 2 veces a la semana a las casas, en este programa de las personas que son un poco también para darle descanso y respiro a quienes cuidan, digamos. Entonces, creo que el tema de formalizarse tiene también directa relación con esto, con que no existe redes de apoyo suficientes para aquellas mujeres que en este caso quieren insertarse en el mercado laboral. Se hacen distintas intervenciones, al menos desde el gobierno regional, que es lo que me tocó ver a mí, también relacionada poder coordinarse con FOSI, aportar a FOSI, a CENSE, a distintos programas, ser un apoyo monetario desde el gobierno regional para poder fortalecer ciertos programas. El año pasado se aprobaron distintas iniciativas que iban a apoyar la capacitación de mujeres, pero no con las típicas capacitaciones que han existido siempre de pastelería, sino que con otros oficios que dieran una mejor posibilidad de colocarse formalmente en trabajos con mujeres que, por ejemplo, hicieron cursos con maquinaria pesada, que les daba mucha mayor posibilidad de insertarse en el mundo laboral, pero la red de cuidado sigue siendo fundamental para poder acortar la brecha y hacer que hoy día las mujeres puedan tener un espacio de trabajo y trabajar tranquilas también, porque la verdad es que las mujeres que
tienen a cargo labores de cuidado nunca pueden estar 100% dedicadas a su trabajo. Siempre a uno le pasa, como mujer también. O sea, yo ya crié hace mucho rato, pero igual uno está pensando, hoy día también los roles van cambiando. A mí me tocó ser cuidadora de mis hijas en algún momento, que ya ahora son adultas, pero ahora a uno se le da vuelta la máquina y ahora me toca el rol de cuidadora de mi papá, que por una situación de salud tuvo que verse afectado y hoy día tiene que tener a mí y a mi hermana como cuidadoras principales. Entonces, uno nunca deja de cuidar. En el fondo, siempre estamos en la misma rueda y eso le pasa a la gran mayoría de las mujeres de la región metropolitana. Gracias. Por eso que este capítulo además se dedicaba y se llama Manos que mueven el mundo, porque entendemos que las mujeres movemos este mundo. Diputado, en relación a todo esto, yo quiero preguntarle, ¿qué puede hacer el Congreso para reconocer el trabajo informal y el trabajo de los cuidados que no está remunerado? Buena pregunta, y voy a además tratar de agarrarme de algunas de las cosas que se han dicho, porque son bien relevantes para tratar de dar respuesta a eso. Pero en simple, primero yo creo que, como mencionaba antes, el Congreso puede jugar un rol en la medida que puede habilitar cierto grado de marco regulatorio para que la institucionalidad del Estado colabore en el reconocimiento de las labores de cuidado, que se ha avanzado en eso. De hecho, la Ley de Conciliación de la Vida Familiar, Personal y Laboral incorpora al Código del Trabajo algo súper bonito, que es reconocer dentro del Código del Trabajo las labores domésticas y de cuidado como trabajo. Y eso es bien sustantivo, bien importante desde una perspectiva cultural y social, porque cuando uno le pregunta eso, uno le pregunta, y a mí me pasa, voy a un camp, cuando hablaba de la reforma de pensiones me decían, oiga, es que yo no trabajó mi marido. Y yo le decía, pero usted, me imagino, ¿cuántos hijos tiene? 3, crió a 3 cabros chicos. Entonces usted trabajó toda su vida y probablemente trabajó 24/7. El problema es que nadie se lo reconoció, nadie se lo pagó y ahora solo el Estado le paga una PGU. Pero que no trabajó, eso ya es una circunstancia que culturalmente estamos comenzando a superar y que cuando uno lo va incorporando también en cómo vamos educando a nuestros niños y niñas y la corresponsabilidad se va haciendo carne entre quienes tenemos que hacernos cargo de la familia, yo creo que también, bueno, las futuras familias, por cierto, lo van a ir entendiendo de manera mucho más natural. Nosotros estamos como en esa transición. Bueno, todas las generaciones somos transición de algo, pero en este caso lo de los cuidados creo que es muy, muy importante. Y ahí han habido varias iniciativas, o sea, a propósito de la formalización, no sé, pues hemos tenido algunas discusiones legislativas para ayudar, por ejemplo, a las ferias libres a formalizarse, pagar menos impuestos y de alguna manera abrir una puerta allí a espacios que son más flexibles y que son precisamente los que buscan quienes cargan principalmente con las tareas de cuidado. De 9 de cada 10, tú lo decías, 8, algo mujeres son cuidadoras y el resto apenas, en muchos casos excepcionales, son hombres. Y ahí, bueno, es algo que uno debiese ir trabajando a futuro para que se transforme. También se han hecho otras cosas donde el Estado se está discutiendo, de hecho, un subsidio único al empleo que pone foco en las mujeres, pone focos también en las personas mayores, en las personas con discapacidad. Y mira qué interesante que el Estado pueda ayudar a generar puestos de trabajo, nuevas plazas de empleo y que sean de calidad, que sean ahora con una jornada reducida, que contemplen ciertos derechos ligados a los cuidados y a la corresponsabilidad. Es bien interesante. Ahora, yo decía que me iba a agarrar de algo que habían dicho ustedes, y creo que es importante tener en perspectiva además cómo el trabajo define también quiénes son las personas sujetas de cuidado, que hoy día tienen un derecho a ser cuidados y que es lo que hemos ido avanzando con el Sistema Nacional de Cuidado, etcétera, porque son las personas menores, como los niños, las niñas, los adolescentes, y esa es como la etapa que contaba ahí la Noe, y también las personas mayores. O sea, los dos momentos en que por razones evidentes, biológicas, no podemos trabajar, bueno, tenemos derecho al cuidado y ahí hay un rol súper importante de las mujeres. Y algo en lo que tenemos que seguir avanzando, que tiene que ver con el cambio cultural del mundo del trabajo, es que objetivamente, además, los distintos rubros actualmente feminizados se vayan diversificando para entender que también en el mercado laboral no se puede seguir reproduciendo esta idea de que los cuidados son una carga femenina. Solo con este dato cierro.
los 3 rubros más importantes de participación femenina, complementando el dato que dije antes, son precisamente las trabajadoras de casa particular, labor muy feminizada, 90% son mujeres, la salud, que precisamente en muchas cosas se hace cargo de cuestiones de cuidado, de alguna otra manera, y la educación. Es decir, además en el mercado del trabajo se sigue reproduciendo esta tendencia a entender que son las mujeres las encargadas de asumir esta tarea socialmente, y el empuje por transformarlo, bueno, va a tomar un ratito, pero creo que a lo menos hay un esfuerzo muy decidido político en algunos sectores del mundo, del espectro político, que queremos que eso se vaya convirtiendo cada vez más realidad. Muchas gracias, diputado. Oye, ¿puedo entregar un dato que me parece Claro, súper por supuesto. relevante? Nosotros estamos haciendo un registro de personas cuidadoras. Se habilitó desde el Registro Social de Hogares lo que se llama el complemento por cuidado. Y desde que partimos el gobierno hasta ahora se han registrado más de 330.000 personas a nivel nacional, pero las encuestas y las proyecciones de casos de discapacidad y dependencia dice que tenemos que llegar a 1.020.000 personas cuidadoras. Eso significa que todo lo que estamos haciendo ahora por favorecer que ese cuidado nos siga sobre los hombros de las mujeres y puertas adentro, requiere un esfuerzo de país súper importante, requiere además que no incorporemos a las mujeres en áreas feminizadas del mercado laboral. Hay como, que las chiquillas se capaciten en pintar uñas, en peluquería, en que no sé qué, que está muy bien para la creatividad, pero hay que meterlas a manejar Transantiago. Lo hicimos alguna vez y eso anduvo súper bien para todos, no solo para las mujeres, en la construcción, en la pesca, en la minería, en la electricidad, en la electrónica, en los paneles solares, es decir, en un montón de cosas. Y le quiero pedir al diputado, yo creo que hay que regular, diputado, como lo han hecho otros países, que aquellas empresas que reemplacen trabajadoras y trabajadores tengan que pagar impuestos. Porque hoy día tú vas a las cajas de cualquier parte y los propios trabajadores te dicen, pague ahí, en la caja de autopago. Y yo le digo, mi amor, usted sabe que eso a usted la va a dejar sin pega en 4 años más, Sí, 2 años más. Es lo que se y te viene miran con la con IA. cara de... Porque claro, es impensable que el Estado tenga que generar políticas compensatorias respecto de lo que significa dejar a la gente sin trabajo, ¿cachai? Entonces es importante, y esto lo conversamos alguna vez cuando Giorgio Jackson era diputado, también lo conversamos cuando era ministro de Desarrollo Social, pero yo creo que ahí el país está súper, súper al debe, porque hay que generar ingresos para la protección social de esas personas. Interesante, porque esa es otra brecha. La inteligencia artificial va a dejar mucho, o sea, si no se adapta, probablemente muchos empleos van a quedar obsoletos y mayoritariamente son mujeres. Te puedo además complementar ese dato muy cortito. Hace una semana recibimos en la Comisión de Trabajo a uno de los sindicatos de Cencosud, que tiene varias empresas muy conocidas, Santa Isabel, París, y sí. Bueno, ellos están despidiendo masivamente con una causal que mucha gente conoce, probablemente la han echado varias personas en su casa por necesidades de la empresa, sin que existan necesidades de la empresa. Lo que quiere la empresa es lo que dices tú, automatizar todas las funciones posibles, y se están expandiendo por todos lados. De hecho, acaban de comprar una empresa filial en Estados Unidos, aumentaron su utilidad en el 185% y sin embargo están despidiendo por necesidades de la empresa. Y este rubro, como el mundo de los servicios y el comercio, es un rubro altamente feminizado con un 60-70% de trabajadoras. Entonces, quienes pagan además el costo de este tipo de decisiones terminan siendo, como tú bien dijiste, principalmente las mujeres. Bueno, el cambio cultural y corresponsabilidad, eso es lo que nos convoca también. Más allá de la ley, también es un cambio cultural y pendiente, ¿no? Entonces, sí, pero está bien, sí, esto tiene que ser así fluido. Es que está todo ligado. Seremi, ¿cómo se impulsa desde el Ministerio la corresponsabilidad entre hombres y mujeres? Buena tarea. Bueno, uno de los objetivos centrales del proyecto de ley que está en el Senado en este rato es justamente
digamos, uno de los objetivos estratégicos es la redistribución de los cuidados. Y ahí hay varias cosas que nosotros hemos hecho y que se incorporan, digamos, a las acciones de cuidado que estamos emprendiendo. Una de ellas son los centros comunitarios de cuidados, que es un espacio que busca promover la corresponsabilidad comunitaria para con aquellas personas que son cuidadoras o incluso para un 46% de personas en Chile que teniendo dependencia no tienen ningún cuidador, ¿no? La idea es que ese centro efectivamente genere acciones comunitarias con liderazgos comunitarios, dirigencias, organizaciones en torno al centro comunitario de cuidado para visibilizar, para generar acciones de apoyo. Son pocas, existen. Los adultos mayores, por ejemplo, en algunas comunas se han organizado para visitar a otros adultos mayores que cuidan muy en soledad. Hay organizaciones, comunidades de fe, que también se ocupan de visitar gente en sus domicilios, etcétera, ¿no? Y yo te diría que de alguna manera, y yo creo que ese también es un componente legislativo que debería ser un propulsor de la corresponsabilidad de género, hay que establecer políticas de responsabilización, digamos, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Así como se está impulsando la sala cuna universal, que era un factor que quería ser de apoyo a la inclusión de las mujeres, terminó siendo una mochila para las mujeres, porque si era la número 20, hay un caballero, entonces la número 20 no, porque, bueno, en fin, ¿no? Sí, pues, entonces yo creo que hay que impulsar, como otros países hacen, políticas obligatorias de cuidados, ¿no? De teletrabajo para los hombres y las mujeres, en fin, ¿no? Nosotros lo vemos, estamos hoy día en un régimen de teletrabajo que lo tienen casi puras mujeres en mi pega, porque tienen los hijos chicos o porque cuidan, están inscritas en el registro cuidadora. Entonces, hay que impulsar políticas y legislaciones que generen obligaciones de cuidado, por ejemplo, pecuniarias para hijos que dejan personas mayores en abandono, ¿cachai? El año 2050 vamos a tener más de 100.000 personas en Chile de más de 26.000, perdón, de más de 100 años. Entonces, esto solo va a ir creciendo y necesitamos de verdad que los hombres se pongan no hay incentivos hoy día. O sea, las mujeres ingresaron al mundo laboral, pero los hombres no ingresaron al mundo del trabajo doméstico no remunerado, ¿cachai? Entonces, hay doble jornada, triple jornada, y el país está súper al debe con la promulgación de legislaciones que obliguen a esa corresponsabilidad. Sí, seguimos ahí, trabajando para eso. Noemí, desde tu experiencia en los territorios, ¿cómo se vive la corresponsabilidad en los barrios y en comunidades del Gran Santiago? Desde las comunas donde eras. Creo que se vive principalmente desde la poca comunidad. Si bien existen instancias, como decía la Lore, de organización, hoy día lo que uno ve es que efectivamente hay mucho adulto mayor abandonado, muchas mujeres que no pueden trabajar porque no tienen red de apoyo ni familiar, no tienen cupo en las salas cunas ni en los jardines infantiles, y los jardines infantiles que son privados son carísimos y trabajaríais solo para pagar el jardín infantil. Entonces, efectivamente creo que hay un debe ahí en la organización. Se vieron hartas instancias de este tipo de actividades en pandemia. Yo recuerdo que ahí afloró harto el tema de organizarse a través de la olla común para poder apoyar a las personas que estaban con temas, porque había gente que no tenía para comer, así de duro era. Entonces, y sigue siendo. Eso en algunos lados, en algunas zonas, en algunos barrios ha continuado. Pero creo que
la corresponsabilidad en el sentido comunitario está muy debilitada, porque la vida comunitaria en general está muy debilitada. La sociedad nos ha ido llevando al individualismo, a nuestras cuatro paredes y a ayudarnos entre los que vivimos juntos y no hay más. También porque las redes familiares de apoyo muchas veces o están lejos o las familias se han ido reduciendo también. O sea, hoy día no existen los hermanos, se va reduciendo al núcleo muy pequeño, casi hijos únicos. Entonces, evidentemente, la red que se necesita, se tiene que potenciar la red más externa. Entonces, creo que, y en el sentido de la corresponsabilidad, vamos a redundar en esto, pero la corresponsabilidad con los hombres tampoco existe. O sea, los hombres, coincido sí en que ha habido un cambio generacional que ha ido avanzando en ciertas cosas. Hoy día creo que hay papás más jóvenes que han ingresado a este mundo de cambiar pañales, de quedarse con la guagua, de asumir ciertas labores también como de parentalidad más responsable. Pero es muy pequeño todavía y creo que culturalmente tenemos que seguir avanzando en eso porque la carga sigue siendo todavía muy pesada para las mujeres. No estamos al debe. Está tomando nota, diputado, ¿cierto? Todo, anotado. Tengo material suficiente para 4 años más en el Congreso. La pregunta para usted, diputado, es ¿cómo puede la política pública acompañar este cambio de mirada hacia la corresponsabilidad? Sí. Bueno, colaborando con esta estructura regulatoria que permite el cambio cultural, porque efectivamente siempre es más lento. Yo creo que lo de Sala Cuna es central, ¿no? Y porque no es solo lo de que sean 19 trabajadoras y que la 20 se quedó afuera porque el empleador dijo, si tengo 20 tengo que contratar una Sala Cuna, sino que además incluso las empresas grandes que tienen en el comercio, lo que fuera, donde hay gran cantidad de mujeres, sigue habiendo un sesgo de no contratar tantas mujeres o contratar mujeres que no estén en edad fértil o que sean muy, muy jóvenes, que sean estudiantes, porque finalmente hoy día el derecho a Sala Cuna recae única y exclusivamente en la mujer. O sea, se entiende que ella cuida y por lo tanto entonces se le entrega un derecho. O sea, el papá de un hijo menor de 2 años no tiene ese derecho. Entonces, obviamente el empleador, si va a contratar a alguien, le sale más barato contratar a alguien que nunca va a tener ese derecho. Versus... adicionalmente, y ahí podemos hablar de la ley Papito Corazón, que ha recaudado 52 teletones y que eso también es de alguna manera ir cambiando el switch respecto de esa corresponsabilidad, pero ya desde una perspectiva mucho más grave, porque tiene que ver con el abandono, no solo con no ejercer la corresponsabilidad en el espacio familiar, sino con derechamente abandonar a su suerte, en general a mujeres con sus hijos e hijas. Pero lo de la Sala Cuna es fundamental. Yo esperaría que hubiese un acuerdo bien transversal en dejar de entender que es un derecho que castiga la maternidad en la práctica, sino que es parte de la comprensión y del rol que tiene, porque cuando el Estado regula, no lo hace porque sea el Estado quien tiene que hacerse cargo de todo, hay un rol de lo privado. Y de los empleadores, por cierto, en esta materia. La corresponsabilidad también tiene que ser una materia que los empleadores incorporan a sus decisiones de empleo en términos positivos, no como para no contratar mujeres y no como para no contratar personas que tengan familias, sino para entender que es una parte fundamental del desarrollo social, económico y productivo de un país. O sea, las labores de cuidado representan más del 20% del PIB, pero no. Sí. Hay datos. Fueron el 25% Sí, del yo me acuerdo PIB que era un en la cuarto. primera medición que hizo Sí. el Banco Central y esta semana liberaron el 19,6% del PIB, más que la minería, más que la pesca, más Claro. que un montón de rubros económicos. Y son justo esas tareas que nadie remunera, que nadie reconoce. es. Bueno, el Sistema Nacional de Cuidados, que ya lo explicó la Lore mucho mejor que yo, también es parte de cómo la política pública va haciendo carne eso. Nosotros hoy día, con esto ya cierro mi intervención, solicitamos en el Congreso, porque el primer paso es reconocerlo. Yo te mencionaba el Código del Trabajo, hoy día reconoce que el cuidado es también un trabajo. No es solo una función de la sociedad, es un trabajo y lo ejerce alguien, generalmente una mujer.
Pero el siguiente paso es remunerarlo. Hay un estipendio hoy día, pero un estipendio bien chiquitito, Y no es bien llega a todas simbólico. las mujeres. ¿no? Como Son bien 32 simbólico. lucas, Sí, eso era una muy vergüenza, simbólico. y no le llega a todas las mujeres Claro. que cuidan Tienen a que personas postular. con dependencia severa. Sí, sí, sí. Así Sí. que yo creo que el siguiente paso es reconocerlo económicamente como un trabajo, porque ya que aporta esa cantidad al PIB, bueno, tendremos que encontrar la vía, habrá que hacer reformas tributarias, habrá que ponerse realmente la mano en el bolsillo donde uno pone las palabras y si realmente queremos hacernos cargo de una crisis, porque lo que hay en Chile y en el mundo en realidad, pero en Chile en particular, es una crisis de los cuidados y eso requiere, bueno, trabajar con una alta y justa expectativa de transformar eso. Gracias. Además, hay un montón de gente que todavía no se ha registrado como cuidadora. Todavía estamos al debe ahí porque hay muchos adultos mayores que cuidan a otros más adultos todavía y no saben cómo hacerlo. Es tremendo. Hay gente de 70 que cuida a gente de 85. ¿no? Sí, Una señora de 96 el otro día que cuida a su hija de 60 que está postrada, que sí, es dependiente severa. y les piden clave Y la única, gente no se sufre porque maneja. dice, bueno, si yo me muero, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Cachai? Se fueron todos, crecieron todos. ¿Quién se va a hacer cargo de mi hija? Y la señora lleva 96, o sea, ya ha vivido 96 años y sigue siendo cuidadora de su hija. Es súper fuerte, Es súper ¿sí? fuerte, eso sí, quedan ahí. Tremendo. Bueno, seguimos pensando en que debemos llegar a ser una sociedad del cuidado. Pensando en ese futuro, ¿qué debería garantizar el verdadero estado de bienestar para las mujeres, Lorena? Qué difícil. Estamos profundo aquí. Bueno, primero ingresos justos, suficientes, ingresos mínimos, ¿no? Como dice la candidata Jara, ingreso vital, pensiones dignas. O sea, hay que hacer que el sistema de AFP haga lo que dijo que iba a hacer, pagar pensiones. Porque no tenemos expectativa de vida, o sea, la expectativa de vida de las mujeres son 85 años y la de los hombres 74, creo. Y resulta que nos calculan que vamos a vivir 104 años. ¿Qué es eso? Bueno, yo odio las AFP, tengo que decirlo con todas sus letras, encuentro que son, pero ya el martirio... Somos dos. Sí, yo lo sé. Somos tres. Creo que unánime. Es un martirio, unánime es aquí en un martirio de esta mesa. política pública, además generado a sangre y fuego, obligando a toda la gente a cambiarse, bueno, en fin. Pero además da lo mismo que te hayas sacado la mugre toda tu vida, e incluso teniendo una buena remuneración, la gente tiene miedo de jubilar. Entonces, un sistema que dice ser de pensiones y no paga buenas pensiones, pero genera unas utilidades enormes, es claramente una estafa. Yo por eso odio las AFP. Pero lo que quiero decir es condiciones de equidad, no necesariamente de igualdad, porque la igualdad a veces no genera los efectos que uno quiere que genere, ¿no? El clásico dibujo de que les ponemos a todos una tarima por igual y quedan unos por allá arriba y otros igual siguen sin poder ver más allá de la pared, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa eso? Significa resguardo al trabajo, resguardo al derecho al trabajo, remuneración justa, cuidados de la maternidad. O sea, hemos avanzado a un postnatal de 6 meses, pero si uno lo piensa, en la práctica debiera ser de 1 año. Yo siempre he pensado eso. Te van a retar. ¿Ah? Te van a retar. Me van a retar, pero la experiencia es eso. Como yo tuve que dejar a mi primera hija a los 94 días en una sala cuna. Fue horrible. Con mi hijo chico pude dejarlo a los 9 meses. Y eso hizo una diferencia importante. Con la culpa, con el apego, con la teta, con un montón, con las enfermedades, con la salud de los niños. Entonces, yo siempre pienso, y en general, las chiquillas que pueden siguen extendiendo su licencia hasta el año, en fin, ¿no? Pero hay que recurrir a subterfugios para que eso pase. Hay que tener sistemas de protección social sólidos
y hay que tener sistemas de cuidado también permanentes, progresivos y que efectivamente permitan a la sociedad reproducirse y también políticas de envejecimiento que permitan sostener la autonomía. Porque hoy día tenemos un problema cultural respecto del envejecimiento y particularmente de la vejez, que es visualizada como una etapa decadente, donde estamos enfermos, solos, que nos ponemos gruñones, lo que se denomina el edadismo, ¿no? Toda la carga que tiene el envejecimiento. Y hay que tener un estado de bienestar. Lo que tenemos hoy día es un estado que subsidia muchas cosas, que deja al mercado muchas cosas y que permite, por ejemplo, que haya brecha salarial, ¿verdad? Que haya todavía feminización de los trabajos, escasa incorporación de las mujeres a trabajos productivos, en fin, donde puedan ganar mejores sueldos. Vemos la baja de la natalidad y el incremento sostenido del envejecimiento de la población. Y eso no es casual, eso tiene que ver con cómo las condiciones de vida amedrentan la posibilidad de futuro con hijos, etcétera, ¿no? Hay mucho dato sobre esto, sobre la valorización de cuánto cuesta mensualmente un hijo, sobre la cantidad de tiempo que las mujeres seguimos entregando al trabajo doméstico remunerado versus los hombres. Es decir, hay una componente cultural también. Yo creo que hemos ido avanzando desde el hizo anticucho con la polola, que hoy día es completamente inaceptable, ¿cierto? Pero todavía hay gente que cree que hay que achicar el Estado, que no hay que generar regulaciones, cuando las regulaciones son eso, son instrumentos que buscan transformaciones de realidades que aquejan a la gente, ¿no? Hay harta pega. Cierto. Gracias. Me agobio. Ahora la gente tiene mascotas. ¿Sí? Tiene mascotas. Sí. Noemí, frente a eso, ¿qué aspectos debería fortalecer la infraestructura pública de cuidados en la región metropolitana? Oye, antes de contestarte la pregunta, quería opinar respecto de eso. Hoy día le preguntáis a las cabras por qué no quieren tener hijos y yo me he encontrado con muchas chiquillas que lo primero que me dicen es, pero si con suerte podemos acceder a una vivienda, ¿dónde vamos a criar a nuestro hijo? Vivimos con nuestros papás hasta pasados los 30 años, entonces ¿con qué esperanza podemos pensar en la maternidad, en la paternidad, si ni siquiera podemos acceder a la vivienda? O sea, es una cosa terrible. Otro que te quería comentar, que también me queda en el tintero, a propósito de la precarización, yo conozco mucho el trabajo que se hace en el servicio de protección de Mejor Niñez, muy cercano. Y la precarización muchas veces, sobre todo de las mujeres, desencadena que los niños sean institucionalizados, no solo por maltrato, es porque no hay condiciones en las familias para poder sostener a sus hijos y muchas veces quedan en situación de calle, etcétera, y no es porque no haya toda la gente piensa que esos niños llegan ahí porque les falta amor, y claro, hay muchos que llegan por eso, pero hay muchos que llegan también por una situación de pobreza y porque el Estado no se hace cargo de esas familias que han terminado, como te decía, por ejemplo, en situación de calle. Entonces quería comentarlo porque también esto trae coletazos en muchas áreas distintas. Con respecto al fortalecimiento de la infraestructura, bueno, ya lo conversábamos también un poco. Yo creo que hoy día es fundamental el fortalecimiento de la infraestructura de sala cuna y jardines infantiles. Eso cambia sustantivamente las condiciones de una mujer que quiere ingresar al mercado laboral.
Yo conozco casos de muchas instituciones también asociadas a la iglesia, a fundaciones que se dedican a fortalecer esa parte de generar espacios de cuidado de manera gratuita. Conozco un caso en Independencia, que es la comuna donde yo vivo, muy bonito, que es un jardín que principalmente también cuida a hijos de mujeres migrantes que han tenido situaciones complejas. Entonces, yo creo que la infraestructura de educación de primera infancia es fundamental. Y creo que el otro foco tiene ya también lo hemos hablado mucho, las personas mayores. Muchas de las personas que cuidan necesitan tener, porque hay adultos mayores que efectivamente están en situación de postrado o con movilidad muy reducida que no les permite ser, pero hay otros adultos mayores que todavía tienen cierta autonomía, pero que tampoco da para que se queden solos. Entonces, en esos casos yo creo que también hay que fortalecer la red de centros diurnos, centros que puedan acoger a las personas mayores y que además les permitan seguir teniendo una actividad, de seguir estando con otras personas, compartiendo en sociedad y no quedarse solitos en sus casas, encerrados. Yo creo que es esas dos partes, como ya hablando más de la infraestructura, cemento, espacio, habría que fortalecerla. Creo también que hay municipios que tienen estos programas 4-7 que son para cuidado, pero no sé si en todos los municipios. Sí, la Lore lo comentó, no, pues no todos los municipios lo tienen. Como muchas de las políticas públicas, y también va dependiendo mucho del alcalde de turno, a quién le da prioridad. Entonces, muchas veces no todas las comunas tienen las mismas posibilidades de acceso. Y además pasa que, claro, muchas de las comunas que tienen más ingresos per cápita pueden generar políticas comunales que permiten fortalecer esas áreas, pero en el caso de las comunas más pobres, que son la mayoría, pucha, con suerte les da para poder solventarse mensualmente con lo que tienen. Entonces es muy difícil poder igualar la cancha en una situación en que las comunas también tienen ingresos tan desiguales. Y además se implementa en 3 o 4 colegios de una comuna y con cupo, ¿no? En las comunas tienden a haber, no sé, 10 colegios, 9 colegios. Y eso significa que los niños cuando salen de su colegio se tienen que ir al colegio donde se implementa el de 4 a 7. Yo creo que eso, por ejemplo, el uso de infraestructura pública debiera ser una medida de los SLEP como escuela abierta, ¿no? Eso Sí, le iba a preguntar porque se supone que este año ya parte de los SLEP, entonces, ¿cómo va a partir eso? Porque eso lo distribuyen los alcaldes, entonces, ¿cómo queda eso? Los SLEP partieron hace rato. No, pero en mayoría, por lo menos en donde vivo yo, parte este otro año, pero ¿cómo lo va a implementar después los SLEP? Porque es que el SLEP es el sostenedor del colegio. Y le facilita igual el espacio. El Ministerio de Educación igual va a tener como la tutela técnica de los establecimientos. Por lo tanto, bueno, y los colegios siguen estando en las comunas. Hay alcaldes que han generado sus propios sistemas de cuidado. Por ejemplo, Jadue en Recoleta, Jadue Daniel, digamos, tenía de 4 a 9, no de 4 a 7, porque había muchas mujeres que llegaban a esas horas, ¿cachai? Hay otros que han generado escuelas abiertas después del colegio, con monitores pagados con el presupuesto municipal, en fin. Yo entiendo que había una conversación, desconozco si ha avanzado o no, para aumentar la cobertura del programa de 4 a 7 de Cernameg en todos los colegios de la región metropolitana como parte de lo que tributan los servicios al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Pero no tengo certeza de si eso ha avanzado o no. Vamos a tener que preguntar ahí. Gracias. Diputado, hoy le doy duro al diputado. No. Diputado, ¿cómo visualiza usted el papel del Sistema Nacional de Cuidados en un futuro? Soñemos. Mira, la respuesta como del corazón es con esperanza, porque creo que es una apuesta, como decía yo, decidida en una dirección, pero es una dirección que no está dada por obvia. Yo creo que eso es muy importante porque acá se graficaba a propósito de otro programa, del 4 a 7 o del 4 a 9 en el caso de Recoleta, cómo depende todo
de finalmente quién decide, ¿no? Como quién pone las prioridades en un gobierno local, en un gobierno regional o en un gobierno nacional. Entonces, esta apuesta que hace particularmente este gobierno podría ser muy distinta el día de mañana. Y la pregunta que teníamos recién es, bueno, ¿qué debiese hacer un estado de bienestar, ¿no? Como pensando ahí en una pelea como bien ideológica y de larga data respecto del rol que tiene el Estado en garantizar derechos, y dentro de eso el del cuidado, ¿no? El a cuidar y ser cuidado. Y lo que quiero decir yo es como que a pesar de que lo miro con esperanza, depende mucho de decisiones que tomemos en conjunto como sociedad, porque cuando uno escucha que hay candidatos presidenciales, porque imposible no hablar de las presidenciales si estamos a 2 semanas de eso, que dicen, bueno, el Estado es un grupo de parásitos que le roba a la gente impuestos. O sea, eso es todo lo contrario a entender el Estado como un estado de bienestar. Cuando alguien dice que queremos jibarizar el Estado, queremos achicarlo, queremos recortar 6.000 millones, o cuánto dijo Kaiser, como 15.000, no me acuerdo, una locura, así como queremos hacer que sea finalmente la individualidad y lo privado lo que prime en cómo las personas se organizan. O sea, eso tiene experiencia histórica de larga data. Y los resultados son bien desastrosos y terribles para la humanidad, como que los grandes saltos cualitativos, evolutivos, donde la sociedad ha dicho como, chuta, mira, cuidar es trabajo, estamos en esa, ¿no? Pero antes es como, bueno, resolver nuestras diferencias a balazo o a espadazo en vez de tener, qué sé yo, como una institucionalidad dentro del Estado que nos permita procesarlas y arribar a consenso, lo que fuera. Bueno, todo ocurre en el marco de entender que hay una institución que nos ayuda a regular cómo nos relacionamos entre seres humanos. Entonces, cuando alguien propone todo lo contrario, bueno, finalmente nos está proponiendo retroceder. Entonces, como mi advertencia es como, si queremos que el Sistema Nacional de Cuidados, si queremos que el trabajo siga siendo, que el cuidado siga siendo considerado un trabajo y el día de mañana se remunere y se vaya reconociendo realmente como tal, que es una pieza fundamental. Si queremos pensar en un Estado que es capaz de entender el cuidado dentro de la amplia gama de servicios que tiene que entregarle a la sociedad para que se pueda desarrollar, como decías tú, con condiciones equitativas, y finalmente de eso se trata. Bueno, objetivamente hoy día yo diría que estamos ante amenazas. Y estamos ante amenazas porque hay 7, 8 candidaturas y 5 o 6 están proponiendo, francamente, retrocedamos. Francamente, no pongamos el foco en el Sistema Nacional de Cuidados ni en los cuidados en sí mismos, sino en ir desmantelando. O sea, alguien que te propone sacar el Ministerio de la Mujer es alguien que realmente no ha entendido nada de lo que ha significado como arribar a ciertos consensos y marcos de institucionalidad que permiten entender que, ojo, las cuestiones que hemos estado conversando largamente acá, lo de pensiones, para sumarme al odio de las AFP, y para también apoyarte, porque yo soy uno de los promotores del postnatal de un año, moleste a quien le moleste, y lo voy a seguir impulsando en el Congreso y lo aprobamos en la Comisión de Trabajo y todo lo que tiene que ver. O sea, todas estas cosas no son distorsiones del mercado, que más de la mitad de las mujeres que se jubilaron en los últimos 15 años tengan una pensión inferior a 35.000 pesos, eso no es una distorsión de mercado, eso es una discriminación en la estructura social que tenemos, porque significa que no hemos entendido que ellas trabajaron cuidando y que no se les consideró por ello, ¿no? Entonces, y siguen pagando el costo y la reforma no logró resolver eso de plano. O sea, las mujeres son de alguna manera las menos beneficiadas por la reforma. Eso también es importante. Y habían algunas medidas que nosotros teníamos originalmente en ese proyecto que, entre otras cosas, reconocían lagunas por maternidad, reconocían labores de cuidado. Todo eso, como la derecha prefirió defender directamente a las AFP que tanto nos molestan en este espacio, bueno, no quedaron incorporadas, como se rechazó una reforma tributaria. Entonces, bueno, como raya para la suma, depende mucho de cómo decidamos seguir construyendo este país en el marco que nos hemos dado, que es un marco democrático y que está bien defenderlo, pero que hoy día está siendo duramente amenazado por quienes más bien levantan cantos de sirena para tratar de confundir a la sociedad, y a veces les resulta bastante bien, pero en la práctica terminan proponiendo cosas que van en contra de los intereses de los avances que hemos tenido y de las personas que hemos conversado, debiesen ser sujetos de protección y de una mirada un poquito más evolucionada para el futuro. Y los avances que hemos tenido en todos estos temas que hemos hablado no están garantizados. No. Dependen mucho del camino que tomemos. Nuestros derechos sociales están en juego, sobre todo a las mujeres. Sí, yo quería decir algo sobre la importancia de que se apruebe
la ley que genera o que, digamos, da pie al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, porque hay maneras de hacer políticas públicas a través de programas o a través de sistemas. El Chile Crece Contigo, ¿verdad? El Sistema de Seguridad y Oportunidad, que en su momento fue el programa Puente, tienen leyes que los regulan. El sistema de garantía y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes son regulados por ley, no dependen de la voluntad política de un gobierno de ponerle o no ponerle plata, ¿no? Por eso es tan importante que efectivamente se apruebe en el Senado el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Muchas gracias a todos nuestros invitados por esta conversación que es tan necesaria. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Los derechos de las mujeres no se conquistan solos, pues, se construyen día a día, en cada casa, en cada barrio, en cada región. Así que hay harto que trabajar. En este espacio donde quisimos hablar con ternura, con fuerza, con harta esperanza también. Como les indicaba, hemos llegado al final de nuestro capítulo, Manos que mueven el mundo. Los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Lo vamos a en nuestro Instagram con Tacones y Bototos. Lo vamos a reproducir también en nuestro canal de YouTube. Y a los que nos están viendo, los invitamos a sugerir invitados, preguntas para los futuros invitados en nuestro podcast. Y será hasta el próximo capítulo. Chau. Muchas gracias. Gracias.